Sin darnos cuenta, todos nuestros actos están sujetos a las leyes que nos rigen. Si vamos en el auto, debemos respetar los semáforos para evitar un accidente. Si estamos en la escuela, debemos pasar los exámenes para obtener un certificado. A su vez, todas las leyes están subordinadas a la Constitución. ¿Cómo opera el Estado constitucional moderno, el que ahora da prioridad a la protección de los derechos fundamentales? Se lo vamos a preguntar a un experto en la materia. Así que quédese con nosotros en Escuela Judicial. Comenzamos. Está con nosotros Perfecto Andrés Ibáñez. Él fue magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, director de la revista Jueces para la Democracia, Información y Debate, magistrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Doctor Ibáñez, pues más de 40 años, 45 años como magistrado. Sí, prácticamente es lo que he hecho durante toda mi vida. Pues muchas gracias por estar aquí en Escuela Judicial y para empezar desde lo básico sobre este tema, díganos por qué es importante que una sociedad cuente con una constitución. Parecería obvia mi pregunta, pero ¿qué sucedería si no tuviéramos esta ley fundamental? La Constitución yo creo que establece las reglas del juego, normativiza las relaciones entre las personas y facilita, por tanto, la forma de relacionarse entre ellas. Desde ese punto de vista, el saber a qué atenerse, el tener los derechos garantizados, el que los poderes públicos no puedan actuar arbitrariamente, sino que tengan que someterse a reglas, todo esto favorece una convivencia pacífica y yo creo que favorece, cuando funciona adecuadamente, favorece algo tan simple y tan importante como la felicidad de las personas. Así es, así de sencillo, pero así de complejo, ¿no? ¿Qué significa vivir en un Estado constitucional? ¿Qué implica? Pues vivir en un Estado constitucional implica esto que decía antes, saber a qué atenerse, saber que uno puede hacer determinadas cosas, que tiene la posibilidad de hacerlas sin verse interferido, limitado en el ejercicio de sus derechos, en su vida privada, por un poder que invade esas esferas, y, en definitiva, da seguridad, da estabilidad y hace la vida más fácil. ¿Cómo ha ido evolucionando el concepto del Estado constitucional a partir de que se reconoce la protección de los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales? La evolución yo creo que ha consistido precisamente en eso, en que lo que eran derechos humanos, unas referencias retóricas que pertenecían al mundo de la justicia, que estaban como inscritas en alguna parte pero que no tenían vigencia efectiva, pasan a ser derechos fundamentales, reciben por tanto toda la fuerza y el respaldo del derecho y obligan al Estado. Esto en el modelo ideal, en la práctica las cosas son siempre más complicadas, claro, pero es un avance muy, muy importante, sobre todo en lo que se refiere a los derechos sociales, que ingresan en las constituciones en una época relativamente reciente y comprometen al Estado a dotar a las personas de determinadas prestaciones que son fundamentales para la vida. Pienso en la educación, pienso en la sanidad. Hoy no estamos en el mejor momento, hay un retroceso, la famosa crisis ha hecho que los poderes económicos recuperen espacio en perjuicio precisamente de la eficacia de estos derechos, pero el camino está trazado en las constituciones de posguerra, de la Segunda Posguerra Mundial, que son las que han prevalecido y las que durante estos años han regido la mayor parte de los países. Aquí en México, y yo supongo que en otros países sucede algo similar, los asuntos cada vez se judicializan más, ¿no? Los conflictos entre los poderes, ¿no? En los gobiernos, en este caso estatales, con el gobierno federal, ¿no? Cada vez son resueltos por tribunales federales, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver, yo creo que hay dos vías por las que se ha producido lo que llaman una judicialización de la vida política. Una es esta, la que usted sugiere, que bueno, a mí no me resulta tan familiar porque el caso español es distinto, pero también es cierto que en España se han producido conflictos de esta índole que efectivamente... y otra es la emergencia de la corrupción, es decir, el hecho de que se producen muchísimos fenómenos de corrupción, es decir, un tipo de delincuencia que tiene una data relativamente reciente, que es muy grave y que naturalmente llama en causa a los tribunales
que, dependiendo de que tengan mayor o menor independencia, esto es importante, pueden hacer frente con mayor o menor eficacia a estos fenómenos odiosos que en todos nuestros países se han manifestado con una enorme fuerza durante estos años. Vamos a hablar de su libro Tercero en Discordia, Jurisdicción y el Juez Constitucional. Usted ahí hace un balance, ¿no?, de la situación actual, del modelo judicial, de la función judicial. ¿Cuál es su conclusión? El Poder Judicial tiene una larguísima historia, porque desde el momento en que un grupo humano se organiza mínimamente, hay alguien que resuelve los conflictos y que ejerce una función que hoy consideraríamos judicial. Pero es en años relativamente recientes, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce una transformación realmente importante en el sentido de la función. Antes, las organizaciones judiciales respondían al modelo napoleónico, eran organizaciones judiciales enmarcadas en el Ejecutivo, gobernadas por un ministerio del Ejecutivo, y por tanto, en ese contexto, la independencia judicial tenía muy poco espacio. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento de los derechos fundamentales, constituciones como la italiana, como la Ley Fundamental de Bonn, luego la española, dotan a la justicia de una independencia notable, convierten al juez en órgano de los derechos fundamentales, y ahí se produce una transformación realmente importante. Muy positiva para la sociedad. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte de la independencia, que es un tema medular en la función jurisdiccional. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Seguimos conversando sobre el Estado constitucional y conversábamos en el tema anterior con el doctor Ibáñez sobre el principio de independencia. ¿Cómo es que ha ido evolucionando? Ya nos comentaba que en su libro se habla sobre este modelo cuando el juez estaba sujeto, ¿no?, o subordinado al Ejecutivo, ¿no? Sí. Y ahora, pues después pasa a hablarse de la independencia. En realidad lo que sucede es que a raíz de la victoria sobre los fascismos, se llega a la conclusión de que el Poder Judicial tiene que desempeñar un papel fundamental como, diríamos, gestor de los límites del ejercicio del poder. Es decir, no intervenir en el ejercicio del poder propiamente dicho, sino en aquellos supuestos en los que se producen ilegalidades relevantes. Es decir, que el Poder Judicial pasa a ser un poder autónomo en el marco de los otros del Estado, y no simplemente un agente del Ejecutivo. Y en este caso, y a partir de ese momento, realmente su función es ser garante de derechos fundamentales y de derechos en general. Otro de los principios fundamentales y en los que también se aborda en su libro es la imparcialidad. ¿Cómo se puede proteger este principio para que haya un desempeño del juez pues eficaz? Sí, la imparcialidad, a pesar de lo que puede sugerirse a veces, no es algo que vaya de suyo, no es algo que brote espontáneamente. No es automático, no se la imponen a uno con la toga, ni es una cuestión de carisma. Es algo que debe trabajarse. Para eso deben darse algunas circunstancias que son de carácter orgánico, es decir, un estatuto que le permite al juez, en definitiva, estar en condiciones de ser imparcial, y además, en el caso concreto, no tener ningún tipo de interés que le vincule o que le aproxime a una de las partes, mantener una posición de equidistancia. Y también no haber tenido ninguna intervención anterior en la causa que de alguna forma predetermine su criterio. Esto también tiene que ver con el asunto de los sueldos de los jueces, con la movilidad de sus designaciones, de sus cargos. Este segundo aspecto es muy importante, que es la inamovilidad. La inamovilidad es una conquista histórica. Hubo una época en que a un juez se le podía apartar de una causa tranquilamente sin más, o trasladarle de sitio, etc. Cuando era incómodo para el gobierno. Okay. Efectivamente. Hoy, por supuesto, en cualquier democracia constitucional esto es imposible, salvo casos tasados que están previstos en la ley, ¿no? Fuera de este supuesto, no. En lo demás, en lo que relativo al sueldo, pues
Yo creo que los jueces debemos estar pagados razonablemente bien, por una razón también, por razón de la incompatibilidad. No podemos hacer otra cosa, es decir, no podemos tener otra fuente de ingresos. Pero cuando digo razonablemente bien, quiero decir de una forma que no choque, que no sea extraordinaria, que tenga que ver con la calidad de la función y con el desempeño y con, en definitiva, el tipo de obligaciones que impone. No pretendo que el juez tenga sueldos estratosféricos ni que aparezca situado en una esfera, diríamos, alejada de la normalidad de los demás empleados públicos que realizan funciones equivalentes. ¿Cómo ha vivido esta parte de la independencia y de la imparcialidad en España? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Fue difícil? Ciertamente, bueno, por razones generacionales he vivido dos épocas bien distintas. La época de la dictadura, en la que el estatuto judicial, pues ciertamente protegía, pero también es verdad que protegía menos, ¿no? Y sobre todo, de todas formas, se daba una situación, y es que la delincuencia propiamente política, todo aquello que estaba políticamente connotado, recaí bajo la competencia de un tribunal, el Tribunal de Orden Público, con lo cual la inmensa mayoría de los jueces desempeñábamos un papel francamente orientado pues, a la resolución de los conflictos normales entre ciudadanos, ¿no? De ahí he pasado a una etapa, la etapa constitucional, en la que la función judicial ha cambiado bastante y sobre todo lo que se ha hecho es la asunción de deberes que entonces no existían, por ejemplo, el deber de motivación, de dar cuenta de las resoluciones, en definitiva, el reforzamiento de las garantías, que es lo propio del Estado constitucional. Eso de transparentar la actuación de los jueces, ¿no? Transparentarla, es decir, en dar transparencia a lo que se hace, pero al mismo tiempo también incrementar la autoconciencia de lo que se hace. Es decir, si uno cuando opera en la motivación, en el tratamiento de la prueba, es consciente y ha asumido suficientemente bien la conciencia del deber de motivar, actuará de una manera distinta que el juez que se cree un oráculo y que en definitiva piensa que no tiene que dar cuenta de nada, ¿no? Es decir, es importante en eso tener clarísimo que el juez solo puede decidir dentro de lo que puede motivar. Aquello que no se puede motivar, las certezas subjetivas que pertenecen al ámbito del arcano, de lo que uno piensa, el sexto sentido, el olfato, eso no puede entrar en el horizonte de la resolución. En este Estado constitucional, ¿qué papel desempeña la selección de los jueces? En general es muy importante. Es muy importante porque, primero, a través de la selección puede penetrar o no el pluralismo de la sociedad en la magistratura. Segundo, a través del tipo de selección se condiciona como resultado un tipo de juez. Y en este sentido diré que no son pocas, la española es una de ellas, las magistraturas en las que la selección inicial está fundada sobre todo en la memorización de temas, de nociones jurídicas. A mí me parece un mal sistema. Es verdad que luego en España funciona razonablemente bien una escuela judicial que trata de complementar o de salvar este déficit. De todas formas, yo creo que habría que ir a una formación, a un tipo de selección inicial más racional, en el que se pusieran en juego facultades, aparte de la memoria, otras facultades que son fundamentales en el ejercicio de la jurisdicción. Aquí en México, precisamente el Instituto de la Judicatura Federal es auxiliar del Consejo de la Judicatura en todo lo que tiene que ver con los concursos de selección de los jueces, y cada vez se trabajan en más mecanismos de transparencia, porque aquí en la sociedad lo que más quiere es estar pendiente de cómo se selecciona a los jueces, ¿no? Asegurarse de que no haya, como esto le llamamos aquí, como amiguismo, ¿no? O favorecer a unos sobre otros, para que prevalezca, o sea, que lleguen a ser jueces las personas que tienen los méritos para poder ser juez. En España, ¿cuál es la experiencia o cuáles son los retos que enfrentan? En España el sistema de oposiciones, que viene de muy lejos, sí garantiza una notable objetividad. Son exámenes públicos en los que el candidato tiene que desarrollar unos temas públicamente, con lo cual, en definitiva, la valoración se hace en público. Desde este punto de vista, yo creo que no plantea grandes problemas. El mayor problema, ya digo, es el que se funda sobre todo en la memorización de nociones jurídicas, y yo creo que en este sentido es en el que tendría que evolucionar hacia algo más racional, en el que se impliquen
otras facultades. Doctor Ibáñez, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos platique ahora sobre el tema de la capacitación, que es lo que está haciendo ahora usted acá en el Instituto de la Judicatura Federal. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos programados para los siguientes días aquí en la Escuela Judicial y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Estamos hablando sobre el Estado constitucional. Exámenes de aptitud 2018. El calendario de exámenes de aptitud ordinarios y extraordinarios 2018 ya se encuentra en el sitio web del Instituto de la Judicatura Federal para su consulta. La página es www.ijf.cjf.gov.mx. Las inscripciones para el periodo ordinario se realizarán del 22 al 26 de enero. Curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Puede consultar la lista de admitidos en la página web de la Escuela Judicial. El curso inicia el 16 de enero de 2018. Prácticas judiciales. Aviso importante. En función del cierre y asignación del ejercicio presupuestal, no se recibirán postulaciones para el programa de prácticas judiciales a partir de diciembre de 2017 y hasta nuevo aviso. Ya estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando con el doctor Ibáñez, quien ha tenido más de 40 años de experiencia como magistrado, 45, ¿verdad? Para ser precisos. Y hablábamos sobre este modelo judicial, este momento histórico en el que el juez estuvo sujeto, subordinado al Ejecutivo. Ahora me gustaría que nos comente cómo esta figura o cómo esta situación ya es incompatible con lo que ahora visualizamos como un juez constitucional. El primer atributo del juez constitucional es gozar de una independencia reforzada, es decir, poder adoptar las decisiones que en cada caso convengan en relación, se impongan, ¿no? Por razón de ley, sin esperanza y sin miedo, dice un famoso Brocardo, ¿no? Es decir, sin esperar nada por ello, pero tampoco sin miedo a recibir como consecuencia algún mal, ¿no? Esto es fundamental, es el sentido ideal de la independencia. Y naturalmente la independencia es fundamental para hacer valer las cuestiones de derecho, que no pueden estar a expensas del capricho del político, del capricho circunstancial del hombre de poder, y que, en definitiva, en los casos en que no funcionan por sí mismas y que existe alguna trampa para el desarrollo normal de las relaciones entre personas, pues exista la posibilidad de acudir a un juez que diga lo que en ese momento procede conforme a derecho, ¿no? Aquí en México los jueces ahora todos los jueces tienen esta facultad de hacer control difuso, ¿no?, sobre los asuntos que llegan a sus despachos. ¿Qué opina usted sobre los retos que tienen hoy en día los jueces constitucionales? En el Estado constitucional, todo juez está obligado a hacer una lectura crítica de la ley desde la Constitución. Esta es una obligación que tiene cualquier juez en un Estado constitucional. Lo del control de constitucionalidad difuso, como en el caso de México, esa es una opción. Es una opción que existe en algunos países y funciona. Por ejemplo, en el nuestro no. En el nuestro el juez puede promover una cuestión de inconstitucionalidad y resuelve el Tribunal Constitucional. Pero vamos, como opción me parece una opción válida y que, ya digo, hay países en los que lleva mucho tiempo funcionando y dando un buen resultado. ¿Por qué era importante transitar hacia esta parte del control constitucional y no quedarse los jueces solamente en la aplicación de la ley? Sí. ¿Qué garantiza o qué beneficia al ciudadano con eso? Hombre, es importante por una razón, porque si la Constitución no entra en el ordenamiento jurídico y en el ámbito de la interpretación, se queda como una referencia externa y carece de funcionalidad. Es una especie de promesa abierta, una especie de flatus vocis, dicen. Entonces es importante que entre en el circuito interpretativo y, claro, para que la Constitución entre en el circuito de la interpretación de la ley,
es preciso que la ley sea interpretada desde la Constitución, que ocupa el vértice de la pirámide. Entonces, esa responsabilidad el juez debe asumirla, y es una responsabilidad fuerte porque le obliga a hacer una lectura crítica de la ley desde la Constitución. Ya hablamos pues desde el enfoque del juez, de hacer este control de la Constitución, de hacer efectivos, ¿no?, los derechos fundamentales, sí. Pero quisiera conocer su opinión en cuanto a la sociedad, al ciudadano. ¿Qué es lo que tiene que hacer para estar familiarizado pues con la Constitución, ¿no? Porque como usted mencionaba, ¿de qué sirve? Ahí está esa ley fundamental, sí. Pero si no la conoce, tampoco la puede hacer valer. No podemos engañarnos, nuestras sociedades son profundamente desiguales. Las constituciones son normas fundamentales con vocación de efectividad, pero no la tienen porque no están suficientemente dotadas, porque faltan recursos. Es difícil pedir al ciudadano fe en la Constitución si la Constitución no le garantiza lo que realmente necesita. Bueno, ahí hay una tensión en la que también entra en juego la política, que es la que tiene que arbitrar los recursos, la que tiene que mover la realidad. Pero lo cierto es que con todo es importante que la Constitución exista y que la Constitución tenga un juez que la haga valer, porque en cualquier caso, y aunque la desigualdad se mantenga, que existan esas referencias dan a la normalidad, a la vida cotidiana, le dan un estándar de calidad que no tendrían si no fuera así. Ahora que está participando, tocando el tema de la capacitación, que es una de las tareas principales del Instituto de la Judicatura Federal, hablando sobre este libro que ya hemos estado comentando, ¿cuál ha sido su experiencia al tener este diálogo con jueces y magistrados mexicanos? Bueno, la experiencia, y es una experiencia que tengo de hace muchos años porque frecuento bastante América Latina, es que curiosamente con diferencias de matiz, pero los problemas son muy parecidos. Por eso uno se encuentra hablando un lenguaje común con compañeros que están a miles de kilómetros, ¿no? Pueden variar en intensidad, pueden variar en algunos aspectos, en algunos matices diferenciales, pero en lo esencial estamos de acuerdo y hablamos un mismo lenguaje. Y resulta grato comprobar que efectivamente es así, porque eso permite establecer un diálogo que siempre termina siendo fecundo. Nadie tiene la clave de la verdad en nada y menos en derecho. Entonces, esta relación bilateral y además frecuente, porque últimamente se está haciendo bastante frecuente, no en mi caso, en el de muchos colegas que viajan de un lado a otro, ¿no?, de allá para acá, de acá para allá, pues como digo, esto contribuye a una formación, primero a un enriquecimiento de la formación y luego también a una globalización de las cuestiones de derecho, que es fundamental en un momento en que los intereses económicos están muy globalizados, ¿no? Hablando de capacitación, como le decía, en este caso se da en una modalidad de diálogo, ¿no?, de intercambio de experiencias. Allá en España, ¿cómo llevan a cabo esta capacitación de sus jueces? Bien, en España existe una escuela judicial de una notable calidad que funciona en Barcelona y en ella se produce la formación inicial. Es decir, el juez que ha aprobado lo que llamamos oposiciones, es una especie, pasa a la escuela judicial por un periodo que suele ser como de un año, y de ahí a un periodo de prácticas y finalmente entra en la vida profesional. Y luego, por otra parte, en Madrid funciona como apéndice del Consejo una institución que se dedica a la formación definitiva durante el resto de la carrera, la formación permanente. Una formación que normalmente consiste en la realización de cursos, en la realización de actividades de diversa índole, teórico-prácticas, que se vienen produciendo con normalidad desde hace mucho tiempo, ¿no? En general yo creo que aportan valores importantes, pero hay un dato que no se puede perder de vista, y es que la sociedad plantea muchísimos retos a los jueces hoy, y estos retos exigen niveles de formación que no siempre es fácil lograr. Es decir, que hay que estar muy sobre el terreno y muy abiertos a novedades que se producen con bastante facilidad, ¿no?, en el terreno tecnológico y en otros, ¿no? En fin, es una tarea importante y nada fácil en este momento. Me comentaba entre los cortes que esta es la primera vez que usted visita el Instituto de la Judicatura Federal. ¿Qué experiencia se lleva? La verdad es que he estado ayer por la tarde, he tenido una actividad muy interesante en la que me he sentido muy a gusto, pero he visto que es un edificio dotado de unos servicios excelentes,
y con muchas posibilidades, y además me da la impresión de que está muy bien aprovechado porque he visto a mucha gente haciendo cosas, de modo que diría que es una buena impresión. Doctor perfecto Andrés Ibáñez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bienvenido y vuelva pronto al Instituto de la Judicatura Gracias. Federal. Gracias a usted también por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.